perrón. Fuga para el valle, llegando unas virongas y las morritas que no fallen. Como dice mi compadre, pues tú caile. ¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata la vida? A mí me trata mal, pero es normal eso. A todos nos trata igual. Pero bueno, al concluir con la elaboración de este guión, mientras profundizaba las investigaciones, reflexiones y descubrimientos, y al documentar las diversas situaciones, no puedo evitar cuestionarme si continuar con este proyecto es realmente la mejor opción. Fueron meses de arduo trabajo recopilando información y es probable que se requiera un tiempo igual de extenso para llevar a cabo la edición. Como sea, pónganse cómodos porque esto va para largo, ya que ahora les presento el iceberg del estado de Coahuila. Este punto lo saqué de un video de leyendas del estado. La verdad resulta muy ambiguo, ya que dice que, debido a las vivencias, batallas y casos sin resolver que han pasado en el estado, tu casa podría estar embrujada. La fuente de la misma podría ser de los deseos, pero investigando más a fondo, encontré un par de noticias sobre un sitio web de bienes raíces que te puede decir si tu casa está embrujada o no. En fin, me parece un disparate sacado de las maquinaciones de alguien que querría rellenar un espacio en un video. Y aquí estoy haciendo lo mismo. Este punto es uno de los más reconocidos del estado, gracias a su notoriedad en los memes y la constante representación de Coahuila por su destacado valor paleontológico y la abundancia de hallazgos fósiles. De hecho, los dinosaurios están presentes en casi todos los aspectos de la vida de este estado, desde los libros de texto y las placas de automóviles hasta los artículos escolares y la misma política. Coahuila se ha ganado su reputación como un tesoro paleontológico con numerosos descubrimientos de fósiles que han arrojado luz sobre la rica historia prehistórica de la región. Entre los más destacados se encuentran esqueletos completos de dinosaurios, huellas fosilizadas y otros vestigios fascinantes del pasado. Esta fascinante característica se puede apreciar de manera más completa en el famoso Museo del Desierto, ubicado en la ciudad de Saltillo, donde la historia prehistórica cobra vida a través de impresionantes exhibiciones y descubrimientos paleontológicos. Esta república fue un efímero estado independiente que existió en el norte de México, en 1840 para ser exactos. Este fue proclamado por un grupo de líderes locales en la ciudad de Laredo, Texas, quienes buscaban separarse de México debido a su descontento con el gobierno central. Al final, ese mismo año, después de tener un nulo apoyo internacional y el asedio del ejército mexicano, en noviembre de ese año, la república dejó de existir. Complementando el punto anterior, el estado que se quiso independizar en el tiempo de la República del Río Grande fue el llamado Coahuila, Texas, que en su momento fue de los más grandes e importantes del país. Y si te lo estás preguntando, sí, Coahuila y Texas fueron un solo territorio en 1840. Este hotel en la ciudad de Frontera, Coahuila, era un punto de llegada de muchos pasajeros del ferrocarril que venían de Estados Unidos. Construido en la colonia americana, que debe su nombre a la presencia de norteamericanos viviendo ahí, y por esta razón mucha gente creía que este punto era la frontera con los Estados Unidos. Por eso el municipio se quedó con ese nombre. La tribu Kikapoa, también conocida como Kickapoo, es un grupo de nativos americanos originarios del estado de Wisconsin en Estados Unidos, que fueron desplazados debido a la colonización europea y en busca de refugio, junto con un grupo de seminoles y negros mascogos, solicitaron asilo en México. El entonces presidente Guadalupe Victoria les otorgó este asilo. Inicialmente se establecieron en Texas, pero posteriormente, debido a la independencia del estado liderada por colonos anglosajones que buscaban mantener la esclavitud, se vieron obligados a trasladarse a Coahuila.
Durante su estadía en México se integraron al ejército y contribuyeron en la defensa de los pobladores de la frontera contra los ataques de los comanches. Sin embargo, más tarde los estadounidenses secuestraron a muchas mujeres y niños Kickapoo para llevarlos a reservas. Después de numerosas reclamaciones por parte del gobierno mexicano, se alcanzaron varios acuerdos que resultaron en el traslado de algunos miembros de la tribu de regreso a Estados Unidos y a otros a nuevos territorios dentro de México. En la actualidad, la tribu Kickapoo es una comunidad autónoma con derechos sobre tierras ejidales para actividades agrícolas y ganaderas en el municipio de Musquis, Coahuila, así como en algunos lugares de Sonora, además de las reservaciones en Estados Unidos. El mar de Tetis fue un inmenso océano de nada menos que el tamaño de Asia, formado hace 250 millones de años, cuando todos los continentes de la Tierra estaban unidos en un supercontinente conocido como Pangea. En su litoral norte inundaba lo que hoy es Monterrey, parte de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. En lo que corresponde a Coahuila, era una franja de tierra alargada y alta que penetraba en este mar, formando así lo que se llama Península de Coahuila, que abarcaba un 70% del territorio actual del estado. Sus aguas se evaporaron en esta región y sus montículos de sal quedaron en la superficie. Eso explicaría por qué se han encontrado también restos fósiles de tiburones, tortugas y moluscos en las canteras de los cerros. Este punto fue una recomendación que obtuve en un grupo de Facebook. Lo puse más por gracioso que por otra cosa. Es el video de un pobre incauto que va grabando el tablero de su carro mientras canta en lo que parece el periférico de un puente en alguna ciudad de Coahuila. La verdad me hago investigar más a fondo este punto sin relevancia. Me llamo Rafael, caro y apagué. Estoy en libertad con el madre. Es una población en el municipio de Castaños que se conserva hoy en día como un lugar histórico, ya que ahí fueron aprendidos los principales líderes insurgentes del movimiento de independencia en 1811, tales como el mismísimo Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, traicionados por el español Ignacio Elizondo, quien informaba a los españoles de los movimientos de los independentistas. Actualmente se puede visitar el lugar y ver las celdas donde estuvieron sus últimos momentos. Tétrico, ¿verdad? Esta leyenda que resuena en todo el estado habla de un soldado en tiempos de la Revolución, que llegó a Coahuila y se enamoró de una joven bella en un pueblo que no parece estar en el mapa, o que nadie recuerda. Ambos se juraron amor eterno y decidieron casarse. Pero el día de la boda, este soldado fue asesinado en combate. Triste y con su vestido de novia, esta mujer vagó por todos lados en busca de su amado, llevando el característico vestido blanco. Y desde entonces han sido miles los testimonios de su avistamiento por los caminos y carreteras. Esta leyenda relata un aterrador incidente ocurrido en una casa propiedad de la familia Farías, en Guerrero, Coahuila. 9 trabajadores de la construcción traídos para trabajar en un proyecto en el pueblo decidieron quedarse en la casa después de un largo día de trabajo. Escucharon ruidos extraños y experimentaron una serie de eventos sobrenaturales que culminaron con uno de los trabajadores atrapado en una habitación por una fuerza desconocida. Cuando los demás trabajadores finalmente lograron librarlo, estaba en estado de shock y solo pudo repetir la frase: "El señor está muy enojado". El incidente se ha convertido en una leyenda local y la casa ahora se conoce como la Casa del Diablo.
En 1902 se inició la construcción de la casa. Se completó en 1905 y tenía 15 habitaciones y un sótano. La familia Wolf se mudó a la casa a fines de 1904, pero abandonó la ciudad cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910. De 1910 a 1917, la casa fue alquilada al gobierno de los Estados Unidos para su uso como consulado. La familia regresó en 1917 hasta que vendieron la casa en 1924. Hoy día es un museo que tiene muchas leyendas, como la de una mujer de blanco que deambula por el jardín y la sensación de ser observados en el cuarto de los niños. También hay una leyenda sobre un tesoro escondido en la cocina que ha llevado a algunas personas a usar detectores de metal para intentar encontrarlo. Este punto habla de una supuesta maldición en una curva ubicada en el municipio de Acuña, donde han ocurrido más de 30 accidentes. Se dice que este lugar está maldito y que aquel que pasa de noche por el lugar estaría condenado a correr con la peor de las suertes. Pero autoridades del estado descartan esta posibilidad y le adjudican estas tragedias a las condiciones de la carretera, la falta de alumbrado y errores humanos. ¿Tú qué opinas? La curva de la morena, así le suelen llamar, porque muerta la encontraron, pero ¿quién iba a pensar que todavía se aparece, pues sola no quiere estar? Con mucho respeto para todas las familias que han sido afectadas por esta curva mortal, de parte de su servidor y amigo Eduardo. La Muralla es un tramo de carretera que conectaba la ciudad de Monclova con Saltillo. Este camino pasaba por la sierra que atraviesa el estado y tendría más de 100 curvas de carretera de 2 carriles angostos, en los que era normal ver accidentes y animales muertos. Las cerradas curvas en pasos altos y bajos del cerro provocaron cientos de desgracias en los años 80 y 90, hasta que se construyó una carretera más segura. En 1591, el virrey de la Nueva España envió a los tlaxcaltecas para ayudar a los pobladores españoles a combatir a los indios del norte. Estos tlaxcaltecas se establecieron en lo que hoy se conoce como Saltillo, y en ese momento se crearon 2 villas: San Esteban de la Nueva Tlaxcala con tlaxcaltecas y la villa de Santiago conocida como del Saltillo, debido a un salto en un ojo de agua, esto por españoles y criollos. Estas 2 villas estuvieron separadas por un arroyo en la actual calle de Allende durante muchos años. Eventualmente se unificaron y se convirtieron en una sola ciudad, que hoy conocimos simplemente como Saltillo. Incluso hoy en día se pueden apreciar las diferencias en la arquitectura y la disposición de las calles en ambos lados de la calle Aldama. Así que podríamos decir que Saltillo no existe, raza. Cuenta la leyenda sobre una casa en dicho kilómetro en la carretera federal 57 de Monclova, donde después de llegar del trabajo el dueño de la casa se llevó una horrible sorpresa al encontrar a su esposa y sus 2 hijos muertos y con marcas de violencia de todo tipo. Se dice que el dueño perdió la cordura y se fue de la ciudad, y que desde entonces se escuchan todo tipo de sonidos en la casa. Se ven sombras en las ventanas y se puede ver al fantasma de una mujer vagar por la zona. La zona del silencio es una región en el norte de México conocida por su capacidad para interferir con las señales de radio y por su biodiversidad única. Además, la región se encuentra en el cruce de varias fallas geológicas importantes.
lo que ha dado lugar a la formación de rocas y minerales inusuales. Los científicos han estado estudiando la zona del silencio durante décadas debido a sus características únicas y fenómenos inusuales, como el hecho de que muchos animales de ranchos aledaños van a este sitio a morir durante la noche, o una vez que un satélite estadounidense se estrelló en este lugar, siendo recuperado y fundado un laboratorio ahí, que ahora está abandonado. Este punto es una leyenda urbana del poblado minero de Laguna del Rey, donde ocurren cierto tipo de cosas que abordaremos más adelante. Se dice que en la sierra hay una cueva donde se reúnen brujas, quienes supuestamente hacen todo tipo de ritos satánicos y dejan pentagramas en el suelo, muñecos con alfileres y fotos de personas a quienes embrujan. El 31 de marzo de 2006, en la ciudad de Frontera, Coahuila, una planta de la extinta Tacata fue protagonista de un accidente de gran proporción, en el que ocurrieron 5 explosiones. No hubo ningún muerto, pero hubo al menos 5 heridos, y esto se debió a un cortocircuito que provocó un incendio que llegó hasta los tanques de gas propelente, que se usa para probar las bolsas de aire que se fabricaban ahí. Este punto se remonta a tiempos de la Nueva Tlaxcala. Un español de 70 años casado con una mujer mucho más joven que él, así estilo DiCaprio. Ambos tenían un hijo de 18 años y una vida apacible, cosa que no duró mucho, ya que el señor comenzó a sospechar que su esposa lo engañaba, cosa que lo llenó de inseguridad y le dio motivos para espiarla y acosarla en todo momento. Cierto día, un hombre que dijo conocerlo se le acercó en el que sería el callejón ya mencionado. Este le confirmó su sospecha diciéndole lo que quería escuchar, y le dijo que en 4 días le tendría pruebas del supuesto engaño. Los 4 días pasaron y volvieron al lugar donde el hombre misterioso le dijo que fingiera irse para después acechar la entrada de su casa, donde se aparecería un hombre con una gabardina y un sombrero. Esto ocurrió tal y como el hombre dijo, y el ofendido marido apuñaló por la espalda a aquel que supuestamente manchaba su honor, solo para darse cuenta de que se trataba de su propio hijo. Tiempo después, en una corte, el anciano confesó este testimonio, y el lugar donde se encontró con el hombre misterioso fue bautizado como el Callejón del Diablo, ya que la gente comenzó a decir que aquel hombre misterioso era nada más y nada menos que el mismísimo demonio. Aunque a mi parecer a esa edad un ataque senil suena más convincente. Esta leyenda, que se remonta a los avistamientos de Mothman en ciudades de Estados Unidos hasta la descripción de un críptido volador avistado en Monterrey, ha recorrido varias ciudades del estado con testimonios de gente que dice haberlo visto. No quiero meterme muy dentro de este punto porque ha sido abordado en Icebergs de Críptidos y en el de Nuevo León, pero hay un caso particular de una mujer que llamó a la policía en medio de una crisis nerviosa por haber visto este ser con una descripción de un ave con el tamaño de un humano y ojos rojos penetrantes. Hay un video de un guardia de seguridad en un centro comercial que empieza a ver que un montón de cosas se empiezan a moverse solas y se escuchan ruidos. Lo más notorio del video es como un Santa Claus de esos que bailan comienza a moverse solo, cosa que asusta bastante al autor del video. Si quieren verlo, Dross ya hizo un video al respecto, así que no me voy a meter demasiado en el tema. AMSA es una empresa siderúrgica en el corazón de la ciudad de Monclova. Aunque hoy día pasa por muchos problemas financieros, en su apogeo en los 70s era una planta completamente diferente. La mayoría de las historias que llegué a escuchar de gente que perdía la vida en este lugar han sido de la voz de mi abuelo, quien trabajó en esos días ahí. Y durante cerca de 18 años
presenció todo tipo de accidentes, principalmente por la gran inseguridad de las condiciones de trabajo. Una de las más impresionantes fue la de un grupo de personas que se metieron a una cisterna para limpiarla. Esta cisterna se llenaba con agua hirviendo que venía del enfriamiento de alguno de los puntos de la planta, y al parecer nadie fue notificado de la limpieza. El grupo de personas que se encontraban dentro pronto fue cocinada en agua a punto de ebullición en las turbulentas sacudidas que llenó la cisterna en cuestión de minutos. Nada se pudo hacer por ellos, y esto solo fue una de tantas. Un usuario subió un edit de la banda en la calle Victoria en su Instagram y se volvió tan viral que la misma banda lo publicó en su historia, causando que mucha gente fuera a dicho lugar para llevarse una decepción. Cuenta la leyenda de una mujer muy hermosa que vivía en Saltillo. Esta cuidaba a su madre enferma y se dedicaba a ello en cuerpo y alma. Pero por las noches se vestía de manera elegante y se ponía unos tacones que la caracterizaban, ya que al caminar se podían escuchar con su notorio sonido. Por eso la apodaron la taconera. Se decía que salía de fiesta o a ver a su amante. Realmente no se sabe. Lo que sí se sabe es que en una de esas noches, al volver a casa, encontró a su madre ya sin vida, cosa que la hizo sentirse profundamente culpable. Así que decidió salir a buscar la muerte, arrojándose al primer auto que pasó a su lado. Desde entonces dicen que si escuchas sus tacones acercarse, esta se te aparece en forma de espectro con la cara desfigurada para asustarte y hacerte caer a donde te atropelle un auto. Este punto es una leyenda urbana que dice que la catedral que está frente a la plaza de Monclova está conectada por túneles subterráneos con varios puntos estratégicos de la ciudad, como el Cerro de la Bartola o la Cueva del Indio. Este punto complementa al anterior. Esta cueva, ubicada en una loma cerca de la colonia Los Bosques, llamada de esta manera porque se dice que los habitantes nómadas de la región la usaban para refugiarse y para llegar a ciertos puntos de la región cruzando las conexiones de túneles que supuestamente existen en su interior. Hoy día pareciera ser que la cueva está en terrenos en venta gracias a la especulación inmobiliaria de la zona. Cualquiera que haya pasado por Cuatro Ciénegas yendo desde Sacramento o viniendo desde San Pedro se ha topado con el icónico cerro que adorna la entrada del municipio, con una estatua de Carranza y con la forma de un gigante dormido. Hay una leyenda cantada como si de un poema se tratase. Habla sobre un hombre llamado Juan Diego que llevaba 2 grandes fardos de rosas y nardos frescos hacia un pueblo. Muy cansado se sentó a descansar y se durmió. Mientras dormía, las ninfas del río cercano robaron sus fardos y los esparcieron por los viñedos y las praderas. De esas rosas nacieron las mujeres mexicanas con alma grande y faz serena. Los varones mexicanos de fama se derivan de las espinas de esas rosas y el germen de los parrones. Los hombres son valientes, leales y generosos, pero también pueden ser feroces como leones en la lucha. La historia cuenta cómo Juan Diego se sintió derrotado y se petrificó en la cumbre de la montaña, lo que provocó el nacimiento del Cerro del Muerto. Esta historia es un poco más reciente. Se trata de una fotografía tomada en la calle Hidalgo del pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, donde detrás de las personas se puede apreciar la figura de un hombre. La foto se volvió viral y desde entonces hay quien dice que este espíritu vaga por estas calles.
AMSA es una empresa siderúrgica ubicada en Monclova, la más grande del país y probablemente de Latinoamérica. Durante los últimos años ha estado atravesando todo tipo de crisis financieras que la han llevado a declararse en bancarrota. Esto debido a casos de corrupción y todas esas cosas que suceden en empresas del sector privado cuando operan por más de 50 años en el país. El punto es que la empresa ha estado en venta durante un tiempo y al momento de escribir el guión del iceberg ya fue comprada por un fondo de inversión gringo y la situación sigue sin mejorar para la gente que trabaja en ese lugar. Ya son 9 meses y no han tenido noticias de nada. Torreón fue la primera ciudad de México en recibir un ataque aéreo. Esto sucedió el 16 de marzo de 1929 y fue perpetrado por el gobierno federal. Esto para darle muerte a José Gonzalo Escobar, líder de una rebelión llamada el Plan de Hermosillo, el cual desconocía a Plutarco Elías Calles como jefe máximo de la Revolución Mexicana y quien fungía como secretario de Guerra y Marina. Todo escaló a un punto donde Calles sintió que toda la gente de Torreón era simpatizante de Escobar, por lo que tomó acciones contra la población, resultando en varios bombardeos durante varios días. Esta leyenda de tiempos de Benito Juárez habla de un general mexicano de apellido Negrete, al que le fue encargado llevar recursos económicos desde Parras, Coahuila, hasta Chihuahua. Por azares del destino y luego de ser emboscados por indios hostiles, tuvieron que esconder la carreta llena de oro en algún lugar de la Sierra de Ocampo, que hoy se le conoce como el Cañón del Cuervo. Años después se dice que un hombre llamado Genaro logró encontrar este tesoro, pero a sus espaldas sintió una presencia pesada y negativa. Al voltear, sobre los costales estaba un hombre de negro que con su mirada lo invitaba a darse la vuelta e irse. Con la sorpresa, Genaro cayó al suelo y al levantarse rápidamente se dio cuenta de que había sido sitiado por un grupo de jinetes de a caballo, todos de blanco. Genaro, como pudo, escapó del lugar y nunca reveló dónde se ubicaba, ya que alegaba que estaba maldito. Este punto podría llegar a ser gracioso para cualquiera que lo conozca, pero de alguna manera cada que llueve en Saltillo se genera una histeria colectiva que provoca todo tipo de aparatosos accidentes viales, sea por la cultura automovilística de la ciudad, sea por la infraestructura de las vialidades o por alguna maldición que tenga que ver con las calles mojadas, pero es mejor no salir a manejar cuando llueve en esta ciudad. El trenazo de Puente Moreno fue un accidente ferroviario el 4 de octubre de 1972. El tren de pasajeros que iba de Real de 14 a Saltillo se descarriló en una pendiente cerca de la ciudad de Saltillo. Había 1,564 personas en el tren y murieron 234. No se sabe cuántos heridos hubo y las cifras oficiales de muertes no coinciden con lo que se cree que sucedió, ya que se piensa que murieron miles de personas y no solo cientos. Aunque pensé que este caso no es nada más que una teoría conspirativa, lo real es que hay artículos periodísticos en internet que hablan de este caso, con fecha de 2006, donde la Conagua le autorizó 50 pozos para extraer agua para la producción de leche. Hoy día no tengo ni idea de cómo se haya resuelto este problema, pero más recientemente en 2021 un nuevo dilema apareció con el agua y es que 600 ejidatarios de la región estaban exigiendo agua para sus parcelas y querían usar el agua de los acuíferos de la reserva. Es una bastante inhóspita y sin el agua solo se puede esperar que se vuelva más hostil.
Se trata de un hotel ubicado en la ciudad de Saltillo que guarda una historia llena de violencia y actos inhumanos que fueron llevados a cabo por un grupo policial denominado como Grupo de Respuesta Operativa Metropolitana. Aunque hay quien dice que fueron los Gates quienes protagonizaron todos estos actos de crueldad, que van desde torturas hasta asesinatos, hay artículos en internet que hablan de varios cuerpos enterrados en el patio del hotel. Pero no sé si esto sea verdad, ya que se habla de cierto político dando las órdenes y financiando estos grupos. Hoy día el hotel permanece cerrado y hay varios videos que denotan lo deteriorado que está su interior. Cuando la República del Río Grande se desintegró, Nuevo León se quedó sin una frontera terrestre con los Estados Unidos. Pero el gobierno de Coahuila decidió acceder a una petición de Nuevo León para compartir parte de su frontera. Así que se acordó que Coahuila le otorgaría a Nuevo León 20 kilómetros cuadrados de su territorio a cambio de una porción de lo que hoy en día son los municipios de Candela, Arteaga y Monclova. Este pequeño municipio tiene un índice de pobreza de solamente el 3%, siendo uno de los más bajos de todo el país. Aunque su población apenas supera los 1000 habitantes, cabe destacar que Coahuila es el cuarto estado con menos índice de pobreza extrema en el país. Hay varias colonias en Saltillo, Ramos Arizpe, Piedras Negras y Monclova que están conformadas únicamente por gente del sur de México. El mejor ejemplo es la colonia Analco, que incluso tiene un reportaje por parte del periódico Vanguardia. La mayoría han llegado buscando trabajos en las maquilas para mandar dinero a casa o para encontrar mejores oportunidades de empleo, ya que no han ejercido sus carreras en sus lugares de origen. Este punto es un tanto complicado. Siempre me ha dado por pensar que Gate y Fuerza Coahuila son lo mismo, pero parece ser que no. De todas maneras, no es ninguna sorpresa para nadie que hay casos de abuso policial por parte de estas instituciones, casos que se han escalado a consecuencias fatales donde no se puede descartar posibilidades, porque nunca se sabe si estos policías estaban realmente haciendo su trabajo o si estaban abusando de su poder. No hay claridad y probablemente nunca la habrá. En cualquier caso, estas instituciones tienen la mala fama que les precede a estos casos. Sabinas es parte de los municipios que forman parte de la región carbonífera de Coahuila. Famosa por la gran producción de carbón, pero famosa también por los accidentes en minas donde se extrae este mineral. El más famoso es de los mineros que quedaron atrapados hace poco por culpa de un acuífero que derrumbó el pozo donde estaban trabajando. Aunque este es el más sonado últimamente, no ha sido el único ni es el último. Compañeros de trabajo que son originarios de Sabinas me han contado cómo es el trabajo en los pozos de carbón y las condiciones que siguen siendo las mismas desde el siglo pasado. Mineros que no llevan nada más que un boxer y su linterna, llevando una carretilla llena de carbón a un punto de extracción arriesgándose a que un derrumbe les quite la vida. En la estación El Oro de Ocampo ocurrió un homicidio terrible. En 1992, cuando un hombre mató a su esposa y suegra con un machete, después de descubrir que su esposa era prostituida por su suegra a los trabajadores del ferrocarril. El hombre también atacó a varios pobladores antes de huir y ser capturado 5 días después. Desde entonces, el pueblo se ha vuelto abandonado debido a la presencia de las almas de las dos mujeres que son vistas abrazándose y caminando por las casas del pueblo. Incluso durante el día, los pobladores han abandonado sus casas y los edificios permanecen tal como fueron dejados. Este separatismo es propulsado por la gente del municipio de Torreón,
quienes claman de no recibir recursos por parte del gobierno coahuilense desde hace años. Sin embargo, el movimiento nunca ha sido tomado en serio, aunque sigue presente. Hay municipios en el estado que están perdiendo población e incluso ni siquiera están registrando natalicios, como Sierra Mojada, Abasolo, La Madrid y Candela. No encontré mucha información sobre este punto, lo dejo porque he estado en estos municipios y la mayoría parecen haberse quedado en algún punto en la historia. Este pequeño pueblo en el municipio de Arteaga es un tanto peculiar por su clima. En temporada de verano puede ser frío, mientras que en invierno puede hacer bastante calor, contrastando con las demás zonas del estado. Y este es otro punto de los que no encontré mucha información concreta, pero solo puedo decir que la temporada invernal de este municipio es bastante bello. El municipio de Ocampo es el tercer municipio más grande del país, teniendo una extensión territorial de 26.433 kilómetros cuadrados, siendo 4.000 kilómetros cuadrados más grande que todo el Estado de México. En febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Coahuila sacudió al país y al mundo. 65 trabajadores quedaron atrapados a 365 metros de profundidad y solo 2 lograron ser rescatados con vida. A pesar de los esfuerzos por encontrar a los demás, las autoridades dieron por terminada la búsqueda 6 días después, argumentando que las condiciones en la mina eran demasiado peligrosas. Los familiares de los mineros fallecidos y diversas organizaciones han criticado la falta de acción y transparencia en el caso y han exigido justicia y verdad sobre lo que realmente sucedió en Pasta de Conchos. A casi 17 años y después de múltiples intentos y casos de corrupción, CFE inició una obra de rescate para los mineros atrapados. Aunque los trabajos han ido avanzando de manera esporádica y sin resultados desde el año pasado. Solo puedo esperar que este caso pueda llegar a su fin de una buena vez. El 3 de abril de 1914, Francisco Villa tomaría la ciudad de Torreón como parte de la estrategia del ejército constitucionalista. Estaba dotado de 18.000 hombres, 34 piezas de artillería, municiones, ametralladoras y provisiones, mientras que las fuerzas federales solo contaban con 16.550 hombres y 24 piezas de artillería. Esta victoria daría pie a la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana, conocida como la Toma de Zacatecas. Coahuila ha estado en los titulares debido a las balaceras, pero lo que es sorprendente es que tiene una de las tasas de homicidio más bajas del país. ¿Cómo lo han logrado? Coahuila ha implementado el modelo Coahuila, que otorga a su policía estatal el poder de tomar medidas extremas para mantener el orden. Sin embargo, esto ha generado un debate sobre los derechos humanos y si la violencia está relacionada con la desigualdad social. Curiosamente, lugares como Saltillo y Piedras Negras en Coahuila son considerados seguros por sus habitantes, a pesar de la violencia en otras partes del país. En resumen, Coahuila ha optado por una estrategia de seguridad activa, contrastando con su pasado, donde las Fuerzas Armadas intervenían después de los conflictos.
El modelo Coahuila es un modelo de negocio creado en el estado, que consiste en la utilización de empresas fantasmas o falsas para ocultar deudas y financiar actividades políticas. Fue creado y ejecutado principalmente por los hermanos Moreira, quienes fueron gobernadores del estado. Este modelo se caracteriza por la creación de empresas que no realizan ninguna actividad comercial real, pero que son utilizadas para obtener préstamos bancarios y desviar fondos del gobierno estatal. Estas empresas eran propiedad de personas cercanas a los Moreira, quienes recibían grandes sumas de dinero para permitir que sus nombres fueran utilizados en la creación de estas empresas. El modelo Coahuila se utilizó para financiar la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones presidenciales del 2012 y se cree que ha sido utilizado para financiar otras campañas políticas en el estado. El escándalo de corrupción relacionado con el modelo Coahuila ha llevado a numerosas investigaciones y arrestos de funcionarios públicos y empresarios involucrados en la trama. Este caso está bastante extraño. En 1983, Raimundo Corona, cuya esposa en labor de parto se debatía entre la vida y la muerte, se desmayó víctima del estrés, y mientras estaba inconsciente, dice haber visto un ser de túnica blanca parado junto a su esposa. Él le rogó por su familia y este lo llevó con un ser al que llamó el de arriba. Este ser le pidió que levantara una pirámide en el desierto. Al despertar, Raimundo vio como su mujer y su hija estaban vivas. Tiempo después, el de arriba visitó a Raimundo preguntándole por el jale que le habían cargado, y este asustado levantó la pirámide de 10 metros en Pozuelos de Arriba, municipio de Frontera, Coahuila. El Partido Revolucionario Institucional ha gobernado durante 76 años ininterrumpidos en este estado. Y ahora serán 6 años más, porque en las elecciones de este año se volvió a votar por el PRI. No hay mucho que decir al respecto. Esta leyenda habla de un rodeo popular en Saltillo llamado el Tex-Mex. A este rodeo una vez llegó un hombre apuesto que invitó a bailar a la mujer más guapa del lugar. Después de mucho bailar, el hombre le propuso a la muchacha que fueran a otro lugar. Ella dijo que sí, pero con la condición de que se subiera al toro mecánico sin caerse. Si cumplía con esto, ella lo dejaría llevarla a cualquier lado que quisiera. El hombre se subió al toro mecánico y por más rápido que éste girara o se tambaleara, el hombre nunca se cayó. Pero cuentan que, en uno de esos rápidos giros, una de las botas de aquel hombre salió volando, revelando así que este tenía una pata de cabra. La gente al ver esto salió huyendo del lugar. La muchacha también salió del lugar sin decir nada para que cuando estuviese huyendo en su coche, este se quedase sin frenos y ella perdiera la vida. Este caso no es el único que habla de maltrato animal en el estado, ni es el primer oso torturado. Los casos de maltrato animal virales se han frecuentado en el estado, siendo los más famosos el de un oso que fue torturado y amarrado de sus patas en Castaños, Coahuila, perros mandados a matar por funcionarios y muchos otros que supuestamente han sido vinculados a procesos legales, pero que no han detenido los abusos por parte de ciudadanos o de autoridades en el estado. Corría el 15 de mayo de 1911.
el municipio de Torreón vio una de las masacres raciales más violentas en la historia de México. Y aún así nadie lo sabía hasta hace poco que el caso salió a la luz. Durante el levantamiento armado del ejército maderista que se suscitó en esta región a principios de la Revolución, 303 habitantes de origen chino fueron masacrados por revolucionarios, con la excusa de que los miembros del ejército federal les estaban disparando desde los comercios chinos. A la medianoche del día siguiente, narra Herbert, el cielo se nubló y empezó la matanza. Tanto los testimonios compilados por el fiscal Rafael Ramos Pedruesa como los que provienen de la tradición oral coinciden en señalar que los campesinos asiáticos fueron asaltados al menos 3 veces. Llegaba una cuadrilla revolucionaria de Lerdo y les quitaba legumbres y herramientas. Luego otra de Gómez Palacio y los despojaba de ropas y centavos. Y al final venía una tercera columna procedente de Matamoros o Viesca o Mapimí y los encueraba, azotaba o apuñalaba porque ya no tenían nada que dar, porque se habían convertido en pocas horas en las personas más frágiles del país, de la laguna, las más sencillas de matar. No faltó quien opuso resistencia y cayó a tiros, pero a la mayoría de los súbditos celestes se le ejecutó porque sí, por odio racial, por envidia económica, por sevicia y para entretenimiento de la tropa. A pesar de la escasa información disponible en internet, no podemos pasar por alto el hecho de que la población de Ramos Arizpe, Coahuila, ha percibido olores desagradables y notado una coloración amarillenta en el agua que reciben a través de los servicios locales. Este fenómeno se debe en gran medida a las elevadas concentraciones de azufre presentes en los mantos acuíferos de la región. Un reportaje del año 2022 documenta cómo los habitantes del municipio han optado por adquirir agua tratada para su uso personal, incluso para actividades tan cotidianas como el baño, en lugar de utilizar la que proviene directamente del grifo. En las comunidades de Laguna del Rey y Químicas del Rey, la tragedia se hace sentir casi a diario. Varios reportajes y noticieros han documentado que este pueblo, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, registra una de las tasas más altas a nivel mundial de suicidios. Estudios han identificado el alcoholismo, la falta de empleo y la desintegración familiar como las principales causas de esta problemática, mientras que algunos habitantes mencionan a la brujería como factor influyente. Ya sea realidad o ficción, esta situación no deja de ser un panorama desolador para quienes residen en esta zona. Como es común en mi comunidad, he escuchado un rumor que ha circulado desde mi infancia. A veces desearía que fueran meras especulaciones infundidas por parte de la sociedad. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, estos rumores han demostrado ser más que simples habladurías. Un incidente particular involucra a un joven que, al afirmar ser un halcón, que se refería a su papel como un civil encargado de observar y reportar el movimiento de las autoridades en caminos, pueblos y carreteras. En un inquietante giro de los acontecimientos, miembros del ejército, al escuchar su afirmación, lo arrojaron desde un helicóptero en movimiento, diciendo: "A ver, ¿vuela?". Probablemente hayas escuchado este rumor en tu estado y pienses que pasó allí mismo con los años en la guerra, pero tengo entendido que este rumor se originó en Coahuila. Francisco I. Madero. Nacido en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873,
fue una figura central en el inicio de la Revolución Mexicana. Su descontento con la dictadura de Díaz lo llevó a publicar el famoso libro, La sucesión presidencial, en 1910, en el que llamó a la lucha contra la reelección de Díaz. En 1910, Madero emitió el Plan de San Luis Potosí, que marcó el comienzo de la revuelta. Madero fue apoyado por una coalición de fuerzas revolucionarias y finalmente logró la renuncia de Díaz en 1911. Fue elegido presidente de México, pero su gobierno enfrentó desafíos internos y conflictos armados que culminaron en su asesinato en 1913. A pesar de su trágico destino, Madero es recordado como un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia en México. Venustiano Carranza, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Se unió a la Revolución Mexicana temprano y desempeñó un papel fundamental en su desarrollo. Carranza emitió el Plan de Guadalupe en 1913, en el que desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y llamó a la restauración de la Constitución de 1857. Este plan unificó a varias facciones revolucionarias bajo su liderazgo. Carranza se convirtió en el presidente de México en 1917 después de la promulgación de la Constitución de ese año. Su presidencia fue un periodo de consolidación de la revolución y de establecimiento de las bases para un gobierno más democrático y constitucional. Carranza murió en 1920, pero su legado perdura como uno de los arquitectos de la nueva República Mexicana. Eulalio Gutiérrez nació en Ramos Arizpe, Coahuila, en 1881. Si bien no fue tan prominente como Madero o Carranza, desempeñó un papel significativo en la Revolución Mexicana. Fue uno de los líderes que luchó contra el gobierno de Victoriano Huerta después del derrocamiento de Madero. Gutiérrez se convirtió en el presidente provisional de México en 1914, pero su mandato fue efímero debido a la falta de estabilidad en esa época. A pesar de los desafíos, su contribución radica en su apoyo a la causa revolucionaria y en su esfuerzo por buscar la restauración de la legalidad constitucional en México. La noche del 9 de septiembre de 2007, en la carretera federal número 30 en Coahuila, un tráiler de la empresa Orica que transportaba nitrato de amonio para la fabricación de explosivos colisionó con una camioneta. Tras el impacto, el chofer del tráiler advirtió a los automovilistas sobre la carga peligrosa mientras el vehículo se incendiaba. La tragedia empeoró cuando el tráiler explotó, creando un cráter de 3 metros de profundidad y 10 de ancho. La colisión y las explosiones resultaron en la muerte de varios presentes y numerosos heridos. Las tareas de rescate se vieron obstaculizadas por la oscuridad y las difíciles condiciones del terreno. El saldo inicial fue de 23 muertos y 73 heridos, pero la cifra aumentó posteriormente a 37 muertos y más de 200 heridos, y varios desaparecidos. La carretera quedó cerrada y las autoridades federales tomaron las riendas de la investigación, mientras que diferentes organismos de auxilio y emergencia brindaron asistencia a las víctimas y sus familiares. Al día de hoy, un monumento con el nombre de las víctimas de aquel fatídico accidente se erige en el poblado de Celemania, en el punto donde sucedió la explosión, esperando que las almas de todos ellos hayan descansado en paz. En memoria a su recuerdo, como un consejo les digo, no se acerquen de curiosos, retírense del peligro, otros como héroes murieron, prestándonos su servicio. En 2013 se fundó Grupo Vida, una congregación de familiares de personas desaparecidas en el estado de Coahuila, ya que desde 2006, cuando la guerra contra el narco comenzó, hasta 2012, que había entrado en un punto muerto,
Varias decenas de miles de personas habían fallecido en ese intervalo de tiempo, la mayoría de ellos desaparecidos. Grupo Vida había encontrado al menos 27 campos de exterminio del grupo delictivo conocido como los Zetas, quienes descuartizaban a sus víctimas, las metían en tambos de 200 litros, les rociaban diésel y los calcinaban durante horas, hasta que solo quedaban huesos, los cuales golpeaban y fragmentaban para después esparcirlos por el desierto. Todo esto en la sombra de algún árbol, mientras bebían cerveza y pasaban el rato. Hasta el día de hoy, los miembros del Grupo Vida siguen buscando a sus familiares entre los más de 3.000 restos humanos que han extraído de la sierra. Heriberto Lascano Lascano, conocido como el Lasca, poseía un lujoso rancho en Coahuila, México. Este rancho de estilo californiano era opulento y se destacaba por su elegancia y diseño refinado. Contaba con una residencia principal que incluía una amplia sala, una espaciosa cocina y habitaciones en el segundo piso. Además de la casa principal, el rancho tenía caballerizas, corrales, extensas residencias, bodegas, áreas de juego infantil, una casa de muñecas y alojamientos para invitados. También presentaba un gran lago artificial con cocodrilos como una característica distintiva. La elección estratégica de este rancho se debió a su ubicación privilegiada. Estaba conectado por carreteras remotas que proporcionaban un acceso rápido a la frontera con Texas, así como a los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Desde este lugar, Lascano planificaba operaciones, incluidas rutas para el narcotráfico y estrategias en la guerra contra el Cártel del Golfo y las fuerzas lideradas por el Chapo Guzmán. En un colegio de Torreón, un niño de 6º grado de primaria, de apenas 11 años, disparó contra su maestra y sus compañeros. Luego se quitó la vida. La maestra falleció y 4 menores resultaron heridos, 2 de ellos en un estado delicado. El niño llevaba 2 armas cortas en su mochila. Los padres del agresor estaban separados y el colegio evacuó a todos los alumnos. Las autoridades locales, incluido el alcalde, respondieron a la emergencia, ya que este incidente recordaba mucho al tiroteo de Monterrey en 2017, donde un menor también atacó a su maestra y compañeros. El tiroteo anterior generó controversia en las redes sociales, con la difusión de imágenes y memes insensibles por parte de ciertos grupos en línea. En años pasados ha habido casos aislados pero bastante contundentes de invasiones e intentos por parte del Cártel del Noreste para entrar a Coahuila. Desde el ataque al municipio de Villa Unión en noviembre de 2019 por presuntos miembros del Cártel del Noreste, el estado de Coahuila ha enfrentado 35 intentos de incursión del crimen organizado en la zona norte, pero han sido repelidos en su mayoría. El Cártel del Noreste es una organización criminal terrorista en México, surgida tras la decisión de los Zetas después de la captura de su último líder, Omar Treviño Morales, conocido como el Z-42. Sus actividades criminales incluyen el secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y control de actividades locales como prostitución, robo a mano armada y tráfico ilegal de personas. Para entender al Cártel de los Zetas debemos retroceder en el tiempo. Se formó en la década de 1990 como un grupo de élite de sicarios, originalmente compuesto por exmilitares mexicanos con entrenamiento especializado, en su mayoría desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. El cártel comenzó como un brazo armado de otro poderoso cartel de la droga, el Cártel del Golfo. Sin embargo, con el tiempo los Zetas se volvieron más ambiciosos y decidieron tomar el control de sus propias operaciones de tráfico de drogas. Esta decisión marcó el inicio de su ascenso al poder. Una de las áreas donde los Zetas lograron asentar su hegemonía fue en el norte del estado de Coahuila, una región estratégica para el tráfico de drogas debido a su proximidad con la frontera con Estados Unidos.
controlaron rutas de contrabando y establecieron redes de distribución, lo que les permitió ganar una considerable influencia en la zona. Sin embargo, este ascenso al poder no estuvo exento de violencia y confrontaciones con otros cárteles rivales. La lucha por el control del territorio resultó en una ola de violencia en la región, afectando gravemente a las comunidades locales y agravando el problema del narcotráfico en México. A lo largo de los años, el gobierno mexicano lanzó varios operativos para combatir a los Zetas y otros carteles. Esto llevó a la detención y abatimiento de líderes clave en la organización, debilitando su poder en la región. En la actualidad, el cártel de los Zetas ha experimentado cambios significativos y divisiones internas. Aunque su influencia en el norte de Coahuila ha disminuido, no significa que haya dejado de existir. Para abordar este tema es esencial detenerse y reflexionar. ¿Existe un límite para la crueldad, la deshumanización, la falta de empatía y el sufrimiento que se le puede infligir a alguien? Mientras leía la crónica y los testimonios de quienes vivieron esta experiencia en carne propia, no pude evitar que las lágrimas salieran de mis ojos y una profunda incomodidad se apoderara de mí. A medida que me adentraba más en el asunto, lamentaba cada vez más haber investigado este tema. Palabra tras palabra, me di cuenta de que esta problemática abarca demasiados aspectos, y para comprenderla mejor, sería necesario crear un video que recopile de manera más completa la información sobre este suceso. Al final de este iceberg de información, resumiré brevemente los acontecimientos, ya que podría extenderse aún más de lo que lo ha hecho hasta ahora. El municipio de Allende se encuentra en el norte de Coahuila, limitado al noreste con el municipio de Nava, al este y al sur con el municipio de Villa Unión, al sureste con Sabinas y al noroeste con Morelos. Su cabecera es un pueblo con menos de 30,000 habitantes, ubicado en medio del desierto. La carretera federal número 57 lo conecta con la frontera en Piedras Negras al norte y con la ciudad de Monclova al sur. Fue un fatídico 18 de marzo de 2011 cuando un convoy de 50 camionetas con civiles armados vinculados al cártel de la última letra ingresó al pueblo y comenzó la masacre. Sin embargo, para comprender la causa de estos terribles acontecimientos debemos cruzar la frontera y dirigirnos a Estados Unidos, donde un agente de la DEA había confiscado cerca de $800,000 al cártel y trató de negociar con el distribuidor de drogas de los Zetas en Dallas. El agente en cuestión, Richard Martínez, se puso en contacto con José Vázquez Jr., alias El Diablo, ya que habían capturado y confiscado la camioneta que conducía un individuo a quien el Diablo había proporcionado un abogado para su defensa. El agente presionó y amenazó a Vázquez con arrestar a su esposa y a su madre, exigiéndole los códigos PIN de los teléfonos BlackBerry de los líderes del cártel en ese momento, Miguel Ángel y Omar Treviño, también conocidos como Z40 y Z42. Después de un arduo diálogo y un acuerdo forzado, Vázquez accedió con la promesa de que los números no se divulgarían en México, ya que solo provocarían más muertes. Vázquez se comunicó con un conocido suyo, Héctor Moreno, quien solía proporcionar los teléfonos nuevos y códigos PIN a los Treviño de vez en cuando. Sin embargo, Moreno, quien era hermano de aquel que conducía la troca con los $800,000, reconsideró su decisión cuando llegó el momento de entregar los números, argumentando que divulgarlos causaría problemas significativos. Vázquez estaba más preocupado por su familia que por las consecuencias, o quizás no le dio la importancia que merecían. Finalmente logró convencer a Moreno de buscar el papel en el que estaban escritos los números. Después de una tarde de búsqueda lograron encontrarlos. Ojalá nunca lo hubieran hecho. Vázquez entregó los números y creyó que había cumplido con su parte. 3 semanas después, los Treviños se dieron cuenta de la traición, ya que Richard Martínez había compartido la información con sus superiores. Estos, sin comprender plenamente las consecuencias, enviaron la información a sus contactos con la Policía Federal Mexicana, quienes habían sido entrenados y aprobados por la DEA. Sin embargo, estos elementos filtraron la información y desencadenaron el evento más sangriento y destructivo en la historia del estado de Coahuila.
Miembros del cártel entraron al poblado de Allende, levantaron un montón de gente, mataron y la quemaron, destruyeron y demolieron viviendas, saquearon y robaron, y convirtieron al pueblo en una zona de exterminio que cualquier círculo del infierno se hubiera quedado pendejo al ver lo que estaba pasando allí. Lo peor es que aquellos que habían traicionado a los Treviño ya se encontraban en Estados Unidos, protegidos por la DEA y solicitando asilo como testigos. La DEA no se responsabiliza por lo sucedido ese día. Dice que hacían su trabajo, que fue daño colateral. Al final los Treviño fueron capturados después de un tiempo y miles de cadáveres esparcidos por el desierto. Los muertos se estiman entre los 42 y 300. Viviendas demolidas, gente que huyó al norte, un pueblo traumatizado y una agencia estadounidense que hizo lo mejor que hacen los gringos: matar gente de otras tierras de manera indirecta. El efecto mariposa a veces se muestra de manera despiadada para quienes están más cerca de una tragedia inimaginable. Al llegar al final de este video, al explorar este iceberg de eventos, quiero compartir una reflexión. El ser humano ha estado inmerso en una lucha interna durante siglos, una batalla que lo ha arrastrado a las profundidades de un abismo. Este abismo le ha devuelto la mirada y nos ha mostrado el horror, recordándonos que la imaginación humana no conoce límites. Lo que consideramos correcto puede ser subjetivo, y lo que es adecuado para uno puede no serlo para todos. A veces, nuestras creencias sobre lo correcto pueden entrar en conflicto con el impacto que nuestras decisiones tendrán en nuestro entorno. Entonces nos preguntamos, ¿por qué deberíamos considerar lo correcto si se implica afectar a nuestro círculo cercano? ¿Quiénes somos nosotros para tomar esa decisión? ¿Quién tiene la autoridad para actuar como juez y resolver la ambigüedad que rodea nuestras elecciones? Solo puedo pensar en sobre cómo una elección aparentemente simple, un día ordinario en la vida de alguien, fue el punto de partida para lo que la historia registra como el infierno en la tierra, algo que las personas de Allende vivieron en carne propia. Al llegar al final de este video no me queda más que agradecerte por llegar a este punto. La verdad es que ha sido un trabajo de meses, entre que luchaba contra la procrastinación, mis horarios de trabajo y una recurrente falta de información sobre los temas que se tratan aquí. Quiero agradecer un montón a los miembros del grupo Shitpost Salty Rancher por ayudarme con la realización de este iceberg, ya que su ayuda fue determinante a la hora de terminarlo. Si te ha gustado el contenido, no dudes en dejar tu like y compartirlo con tus allegados. Y si quieres seguir viendo más de este tipo de videos, suscríbete para estar al tanto de cuando suba contenido. Voy a dejar todas las fuentes y el nombre de la música usada en este video en la descripción. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video. Adiós.